Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a esta primera sesión de formación del curso Análisis Exploratorio de Datos en Python. ¿Listo? Por acá no sé si tuvieron oportunidad de ver, yo les publiqué en un anuncio y si no acá en la carpeta de sesiones en línea a la sesión de bienvenida, ¿listo? En donde explico un poco, es un video muy corto, muy sencillo de 10 minutos, en donde explico un poco el funcionamiento de la plataforma por si de pronto alguien está haciendo pues un curso del SENA por primera vez y no conoce la plataforma Sajuna. Entonces les recomiendo que miren este videito que está acá en la carpeta, perdón, sesiones en línea, la que dice sesión de bienvenida, o pues la que aparece en el anuncio, en el primer anuncio que les dejo acá en la sesión de anuncios, en el anuncio de bienvenida es el mismo enlace, ¿listo? Para quienes no Buenas conozcan la... noches. ¿Yes? Buenas noches. Sí, bueno, adelante, dime. No, profe, es que acabé de ingresar. Qué pena. Dale, tranquila, no hay problema. Igual, cualquier cosa, si tienen dudas, preguntas o inquietudes, me interrumpen con confianza, porque como no puedo estar por acá mirando, a veces se alzan la mano, cosas de estilo. Entonces, cualquier duda, inquietud, con confianza me interrumpen, no hay ningún problema, ¿listo? Bueno, entonces, como decía, para quienes no conozcan la plataforma, acá está la sesión de bienvenida, en donde explico un poco el manejo de la plataforma. Básicamente, pues ahí los invito a conocer el diseño curricular y la información del programa, que es la información como tal del curso, a que hagan su participación en el respectivo foro de dudas e inquietudes, que como su nombre lo indica, pues si tienen dudas o inquietudes, por aquí me pueden contactar o hacer las preguntas que necesiten. Por acá tenemos el cronograma de formación, donde están las fechas de las actividades del curso y las sesiones de formación cuando van a ser. Por acá está pues la forma de hacer la actualización de datos personales, lo cual es importante porque si ustedes tienen en estos momentos errores en Sofía en su nombre o en su documento, pues luego el certificado les sale con esos errores. Entonces es importante que los corrijan. Entonces aquí está también la ruta, cómo se hace. Llegó. Entonces aquí está pues también la ruta, cómo se hace la respectiva presentación en el foro social, ya saben, donde ustedes se presentan, comentan algo de ustedes. Entonces, como el desglose de todo esto lo hago acá en esta sesión de bienvenida. Entonces dura como 10 minuticos para que ustedes pues consulten, se empapen sobre Bueno, todo quienes no hayan hecho alguna vez un curso en la plataforma Sajuna. Aquí ingreso a cada uno de los enlaces, sigo explicando más a fondo, se muestra el cronograma, se muestra cómo es lo de la actualización de datos. ¿Listo? Entonces, viendo pues para que lo revisen, por favor. ¿Listo? Entonces, ya en esta sesión como tal, pues vamos a entrar en materia, revisando entonces pues lo correspondiente a la actividad de aprendizaje número uno. ¿Sí? Te repito, realizan ya ustedes el foro social, la actualización de datos personales, si tienen dudas o inquietudes, el cronograma del curso y la información del programa como tal. Ya revisando pues un poco lo que vamos a realizar en materia, entonces tenemos que el curso se divide básicamente como en dos módulos o dos actividades principales de aprendizaje. La primera, que es esta que dice el componente formativo, análisis de datos, el futuro de las organizaciones, que corresponde o que contiene más bien su correspondiente material de formación y dos actividades de aprendizaje. ¿Listo? Y está el segundo módulo, que es el que veremos en la próxima sesión de formación, que es este que dice componente formativo, recursos y herramientas para el análisis efectivo de datos, con su material de formación y las respectivas evidencias. Entonces, en esta primera sesión de formación nos vamos a centrar en este primer componente formativo y las dos actividades que vamos a realizar. Entonces, para ello, siempre lo primero será consultar acá la guía de aprendizaje, que es donde nos dice qué es lo que debemos elaborar. Entonces, ustedes ingresan acá y por acá, bueno, yo la tengo descargada porque está como lento el internet. Voy a agarrar este. Esta es la guía de aprendizaje. Aquí pues encontramos básicamente la información del programa, ¿cierto? La competencia a la cual trata este programa, los resultados de aprendizaje que vamos a alcanzar,
con esta guía de formación. Hay una pequeña presentación, la idea es que ustedes la lean más a fondo. Yo acá voy a hacer una lectura rápida sobre todos estos contenidos teóricos que son así como de presentación, y voy a ir más hacia el desarrollo técnico de la evidencia, hacia lo que hay que hacer. Se les recomiendo que ustedes ya luego consulten con calma, lean un poco pues más con más calma la guía para que sepan todo lo que contiene, ¿listo? Bueno, básicamente yo voy a ir resaltando entonces, como les digo, esta parte teórica, y lo que vamos a ver en esta guía es, como dice aquí, comprender las metodologías utilizadas para la ciencia de datos, que se llama una Design Thinking, que ayuda en el proceso de instalación y uso de herramientas de software para el análisis, transformación y visualización de los datos. Y a esto se le aplicará la estadística en análisis univariado, bivariado y de validación de resultados que permitan la comparación con los objetivos propuestos o deseados en la organización. ¿Listo? La idea de todo esto, ¿cuál es? Que se pueda contribuir al análisis de datos como un mecanismo para la toma de decisión estratégica en un contexto empresarial. Es decir, que si en una empresa necesitan tomar decisiones con base en algún proceso, pues podemos tomar datos y con base en estos datos, pues más o menos indicarle a la empresa qué rumbo tomar de acuerdo al análisis de la información que encontremos. Eso es un poco más o menos en lo que consiste esto, y es lo que vamos a ver el material de formación más adelante. Entonces aquí está, bueno, un poco lo que se va a hacer. Hay un pequeño video, un informe. Bueno, esta es la matriz de actividad. Vamos directamente. Esto ya lo revisan ustedes. Acá vuelve y les habla lo que ya les dije, ve la información del programa, el cronograma, etcétera, ¿no? Vamos a revisar directamente lo que hay que hacer. Entonces, bueno, por acá ya nos abre la primera actividad de aprendizaje 1, que es lo que nos interesa ya en esta sesión. Dice, es comprender las metodologías para análisis de datos y la identificación de los objetivos del negocio. Esta actividad de aprendizaje posibilita que se logre identificar las metodologías necesarias para llevar a cabo un proyecto de analítica de datos según los objetivos y necesidades de un determinado negocio u empresa. Entonces, para esta actividad, que tenemos que hacer, consultar el material de formación que llegó. Entonces, para eso tenemos que consultar el material de formación del componente, pues, análisis de datos, el futuro de las organizaciones, que es este que está aquí y que es este que tengo acá. Entonces, ahorita vamos a revisar, pues, qué contiene el material de formación y cómo lo van a utilizar ustedes para desarrollar la evidencia que tienen que presentar. ¿Listo? Entonces, vamos a ver primero cuál es la evidencia que tenemos que presentar y luego revisamos el material de formación y volvemos finalmente acá para ver. Entonces, ahora sí, una vez veamos los contenidos, qué es lo que tenemos que desarrollar. Entonces, una vez hayamos visto este material de formación, ¿qué evidencia tenemos que presentar? Aquí está. Infografía, metodologías para el análisis de datos y su relación con los objetivos del negocio. Que si venimos a revisar acá, es esta misma de aquí. Es decir, es la actividad de aprendizaje número 1. Metodologías para análisis de datos y su relación con los objetivos del negocio. Actividad de aprendizaje 1, evidencia 01. ¿Listo? Entonces esta es la explicación de lo que hay que subir ya. Entonces nos dice, el objetivo de esta actividad es que a partir del análisis de la metodología ASUM-DM, y esa metodología es la que va a ser explicada en este material de formación. ¿Sí? Entonces, una vez hayamos revisado el material de formación, ustedes ya van a saber qué es esta metodología, que es utilizada en proyectos de ciencias de datos. Y otra metodología, ¿qué tal? Bien, está acá en este material de formación, que se llama Design Thinking, ¿listo? Que es para el entendimiento del negocio. Y con estas dos metodologías se deberá realizar una infografía en la que se describa el uso de cada una de esas técnicas. Es decir, deben realizar una infografía que describa la metodología ASUM-DM y que describa la herramienta Design Thinking. Entonces, ahora vamos a ver qué son, y con base en este material de formación ustedes ya podrán realizar la infografía que deben a su vez entregar en esta primera actividad de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces dice, tenga en cuenta que para una infografía, o qué debe tener una infografía,
debe usarse la combinación de imágenes y textos, los cuales se organizan con el objetivo de explicar de manera concreta un tema empleando apoyo visual. En ella debe ser evidente lo siguiente, es decir, ¿qué se debe contener? Los pasos más importantes para implementar la metodología SUNDM, resaltando las características más importantes de dicha metodología y que se defina claramente los elementos a tener en cuenta cuando se utiliza la herramienta Design Thinking, planteando algunos ejemplos. ¿Listo? Entonces, eso es básicamente pues, lo que ustedes deben realizar en esta evidencia. Acá ya habla poco pues de cómo debe ser el formato de entrega, ¿cierto? Un archivo con título, texto, imágenes, iconos, bueno, etcétera. ¿Cómo hacer la infografía? Entonces, pues ya dice que la infografía debe tener imágenes, iconos o gráficos. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar una plantilla para eso? Aquí está el enlace. Muy importante, sí, no puede presentar errores ortográficos y de puntuación. Listo. Pues si ustedes vienen y abren acá este enlace, bueno, primero les va a pedir que inicien sesión, ¿cierto? Que se registren con su nombre, su correo, etcétera. Le llega el enlace de iniciar sesión. Pues yo ya tengo la sesión iniciada, ya me registré acá en la plataforma. Esta es la plataforma canva.com. No sé si la conocen, es una plataforma bastante famosa y bastante común, que ya tiene, pues, plantillas para realizar infografías, entre muchos otros cosas que se pueden hacer en Canva. Se pueden hacer videos, redes, miren, empezar a, bueno, páginas web, email, tantas cosas. Listo. Entonces, ¿quién llegó? Entonces, entre tantas cosas que se pueden realizar con Canva, aquí está el enlace donde están las plantillas para hacer infografía, miren. Entonces ustedes ya se meten aquí, una vez hayamos visto este material de formación, ustedes luego lo podrán repasar en sus casas, claro está la idea, con calma, vienen y eligen cualquiera de esas plantillas, las que más le guste o la que más le parezca que le puede servir para explicar de acuerdo a la temática o al enfoque que cada uno quiera manejar, ¿sí? Pese a que aquí está pues más o menos cómo debe ir enfocado, cada quien pues pensará en hacerlo tal vez una plantilla más seria, otros querrán una plantilla más colorida, más didáctica, otros con más logos, otros con imágenes grandes, otros tal vez no les guste tanto las imágenes, escogerán una por ejemplo más comparativa, qué sé yo. Entonces ustedes revisan aquí ya cuál plantilla les gusta y pues hacen las dos infografías, ¿cierto? Pueden utilizar la misma plantilla para ambas, pueden utilizar una plantilla distinta para cada una. Lo importante es que en una se describa la metodología ASUN-DM resaltando las características más importantes y en la otra se describa la metodología Design Thinking planteando ejemplos, ¿listo? En uno de los pasos más importantes de todos los elementos a tener en cuenta. Entonces, eso es básicamente la evidencia que hay que realizar y que hay que subir aquí en esta primera actividad de aprendizaje. ¿Listo? La segunda actividad de aprendizaje es un cuestionario web común y corriente. ¿Listo? Es esta que está aquí. Dice actividad de aprendizaje 2. Cuestionario sobre los elementos básicos de la estadística y el proceso de preparación de datos. Entonces, con base en este contenido también hay un cuestionario. Ustedes hacen clic allí. Vamos a ver si lo carga rápidamente. Yo por acá ya lo tengo abierto. Son preguntas como de este estilo. Esto es una vista previa de preguntas que me salen a mí. No sé si ustedes salen exactamente las mismas preguntas, pero están basadas, pues, obviamente, en el material de formación. Este está lento, se remora. Bueno, ustedes cuando ya ingresan allí les carga. Entonces, por ejemplo, esta es la primera pregunta que me aparece ahí. Para la siguiente lista de edades, ¿cuál es el valor de la media? Las nuevas edades, hay que decir cuál es la media de estas edades. Eso lo vamos a ver ahora acá en el material. Entonces, uno aquí da la respuesta correcta y siguiente página responde las preguntas pues que le salgan aquí con base en el material de formación. Y eso es la actividad de aprendizaje 2, un cuestionario web común y corriente con preguntas sobre este contenido. ¿Listo? Entonces, vamos a centrarnos ahora sí en repasar pues las dos metodologías para que ustedes puedan finalmente realizar la infografía acá en la plataforma Canva.
Sobra decir que si alguien quiere utilizar otra plataforma, hacer la infografía en algo, en otro, en Word, en otra plataforma, pues no hay ningún problema. Pero pues aquí es bastante fácil porque ya trae una plantilla y luego no es sino cambiar los textos y listo. ¿Vale? Entonces, ahora sí vamos a ver este que dice componente formativo, análisis de datos, el futuro de las organizaciones, que es este que está acá. Entonces nos dice, este componente proporciona información para aprender a implementar proyectos de ciencia de datos desde las metodologías existentes para su análisis y a partir de la identificación de las necesidades y los requerimientos de una organización. Sobra decir por si acaso que en esta primera actividad de aprendizaje vamos a ver cómo se hace toda la parte teórica para el análisis de datos, ¿sí? Porque pues, nosotros no sabemos todavía qué es un análisis de datos ni cómo se hace, entonces tenemos que ver primero teóricamente cómo es. Bien, llegó. Pero ya, entonces en esta primera parte, vuelvo y repito, va a ser lo teórico. En esta segunda parte, ya ahora sí va a ser la implementación de las herramientas que tiene Python para realizar este proceso de análisis de datos que vamos a hacer acá. Entonces ahora vamos a ver acá un poco cómo se hace para que en la próxima sesión ya entremos directamente a implementarlo en Python. ¿Listo? Esa es un poco la estructura del curso. Vamos a ver este material que dice. Entonces, bueno, dice bienvenidos a este componente, el cual tiene como fin dar a conocer elementos, metodologías y procedimientos necesarios para llevar a cabo un análisis de datos efectivo dentro de las organizaciones. Ya sabemos, la SUNDM y la Design Thinking, ¿cierto? Ay, este será que no me va a cargar. A ver. Este es un video 1.34, que es corto. Análisis de datos, el futuro de las organizaciones. Introducción. Es innegable que actualmente todas las empresas manejan gran cantidad de datos e información, lo que hace que estos se conviertan en activos muy importantes. Desde esta perspectiva, es fundamental el desarrollo y la implementación de estrategias que garanticen su organización, seguridad y protección. Desde esta perspectiva, este componente se orienta a la comprensión de las diferentes metodologías utilizadas para la analítica de datos, metodologías necesarias para identificar el camino a seguir en el desarrollo de proyectos, que dentro de este contexto resulten exitosos y efectivos. Por otra parte, durante el recorrido por este componente se identificarán algunos conceptos de la estadística y su aplicación en el análisis exploratorio de datos, pues por medio de esta ciencia se puede recolectar, organizar, representar. Perdón, vamos, ¿quién llegó? Profe, disculpe, ¿el video tiene sonido? Sí, ¿nos está escuchando? En mi caso no. De todas formas, pues está ahí en la plataforma, ¿no? Pues si no se oye, ya lo escuchan allá porque pues acá sí lo estoy escuchando, no sé por qué no se oirá. ¿Vale? Entonces cualquier cosa, pues si algo, o sea, esta presentación pues es la que está en la plataforma. Entonces cualquier cosa, pues si alguien no la oye, pues ya la viene y la abre aquí. Es esta que está aquí. No sé, como esto está tan lento, yo preveí descargar y abrir cada cosa por si acaso. Vale, Pero ustedes gracias. hacen clic aquí en componente formativo y cuando cargue, pues simplemente ahí está el enlace para mirarla, ¿listo? Entonces cualquier videito, cualquier cosa que no se pueda ver, lo miran ustedes en su casa ya viendo con calma en la plataforma. Les voy a acabar de poner este para la presentación. Interpretar la información, garantizando que los resultados obtenidos sean seguros y confiables. El recorrido por este componente formativo le permitirá reconocer cómo desde el análisis de datos una organización puede mejorar su nivel productivo, mitigar riesgos, optimizar procesos, mejorar su rentabilidad y lograr el éxito en el mercado y con la competencia. Aprender sobre este tema le resultará de suma importancia para su éxito profesional. Bueno, ese igual es un video introductorio, entonces pues cualquier cosa lo consultan ahí en la plataforma, ¿listo? Entonces ahora sí vamos a ver en materia en qué consiste, vamos a irnos adentrando de a poco en cómo se hace un análisis exploratorio de datos. Para
Básicamente, pues obtener los datos que luego vamos a ir a sistematizar y analizar en una herramienta de programación como Python. ¿Listo? Entonces, bueno, nos dice importancia del análisis exploratorio de datos. Entonces, pues nos dice, para comenzar es necesario recalcar que en la actualidad los datos se han convertido en el activo más importante para cualquier tipo de organización, no importa si es grande, mediana o pequeña. Pues su análisis es fundamental en la toma de decisiones estratégicas que benefician a todos los implicados. El análisis de datos es un elemento fundamental para la gestión estratégica empresarial. Entonces, para conocer algunas de las razones por las cuales el análisis de datos resulta indispensable para el éxito de las organizaciones, debemos revisar este recurso educativo. Entonces, lo primero es la naturaleza. Nos dice, el análisis de datos permite explorar, resumir y entender la naturaleza y trascendencia de los datos en el entorno empresarial. Es decir, puede ser que una empresa no tenga clara su información, no la tenga recopilada, no la tenga centralizada, no sabe, no sé, dependiendo de qué sea la empresa, si es un negocio, por ejemplo, cuántos clientes tiene por hora, o qué materia prima consume por hora, o por producto, qué sé yo, cualquier medida. Es seguramente empresas que no tienen clara esta información y la idea es poder ayudarles justamente a obtenerla y a tomar decisiones con base en ella. Desde la organización, el análisis exploratorio de datos permite obtener y validar información que facilita la planificación y organización de los procesos, la delegación de funciones y el seguimiento constante a cada una de las tareas asignadas, más o menos lo que decía. Los clientes. El análisis exploratorio de datos permite mantener organizada la información de los clientes potenciales y establecer desde allí estrategias para captar clientes futuros. Muchas empresas venden algún producto o servicio, pero ni siquiera tienen una base de datos de clientes potenciales, de clientes futuros, por ejemplo. Entonces, todo esto puede conllevar también a analizar cuáles son nuestros clientes potenciales de acuerdo a nuestros objetivos de negocio. Ahora más adelante vamos a ver unos ejemplos en donde esto se aplica en negocios incluso muy sencillos. Volumen de información. El análisis exploratorio de datos permite dar valor a grandes volúmenes de información, sobre todo pues en empresas muy grandes como multinacionales. Es importante, ¿cierto?, poder tener información de las diferentes sedes de una empresa por todo el país. Bueno, funcionamiento organizacional. Con el análisis exploratorio de datos se busca detectar errores, anomalías en los datos, realizar la visualización de la información en gráficos, validar hipótesis y, por supuesto, entender mucho mejor el funcionamiento de la organización. Para realizar este análisis exploratorio de datos se utilizan diversas herramientas tecnológicas en las que se encuentran Anaconda y Jupyter Lab. Son dos de las herramientas que vamos a trabajar en la próxima sesión de formación, donde ya vamos a realizar, como les decía, un procesamiento de datos en el lenguaje de programación Python. ¿Sí? Estas son las librerías que se utilizan pues para hacer eso muy sencillo. Por ahora tenemos que saber entonces primero cómo capturar esa información que vamos a venir luego a introducir en estas herramientas, ¿cierto? Entonces ese es este primer paso que vamos a ver acá. Entonces existen diversas formas para realizar este análisis de datos, que son el univariado, bivariado y multivariado. En el univariado pues se analiza una sola variable, en el bivariado dos variables, una en función de otra, y en el multivariable pues abordan pues varias variables, puede ser. En este orden de ideas se afirma que el objetivo principal del análisis exploratorio de datos es tener una visión clara de los datos que maneja la organización para posteriormente indicar la técnica de ciencia de datos más adecuada para su tratamiento. Ahora que veamos los ejemplos entendemos un poco mejor. Para que una organización alcance los objetivos que se ha propuesto es necesario que se organicen datos, entienda su contenido, comprenda cuáles son las variables más importantes y cómo éstas se relacionan una con otra. Comenzar a identificar patrones, establecer qué hacer con los datos atípicos y finalmente llegar a conclusiones acerca de dicho análisis que permita la toma de decisiones acertadas frente a los procesos organizacionales. Todo lo anterior rescata la importancia del análisis exploratorio de datos, que se resume en la forma de entender, visualizar y extraer información relevante de un conjunto de datos para establecer la ruta técnica más adecuada para procesarlos. ¿Cuáles son más o menos los pasos necesarios para el análisis exploratorio de datos? Entonces nos dice, hay que plantear una pregunta de arranque. ¿Qué se quiere responder? Es decir, ¿qué buscamos con el análisis exploratorio de datos? Y eso dependerá nuestro negocio de empresa de qué es. Si somos un restaurante, bueno, ¿qué análisis de datos estamos haciendo?
la cantidad de clientes que vienen en los fines de semana versus la cantidad de clientes que vienen en semana, tal vez para colocar alguna promoción, por ejemplo. Pero si esto no es un negocio, sino una empresa que vende servicios a la gente de celulares, de, no sé, de compañía de comunicación, entonces necesita saber, pues, posibles clientes potenciales, ¿qué creen que se podría preguntar? Por ejemplo, no sé cómo averiguar clientes que no tengan cierto contrato de algún servicio, etcétera. Entonces, dependiendo pues ya del tipo de negocio, del tipo de empresa, obviamente comenzará un primer interés que es a lo que vamos a aplicar este análisis de datos. Después, entonces hay que tener una idea general del conjunto de datos que se tienen. Alguna información habrá que obtener, habrá de base o habrá que obtener. La empresa puede que tenga también alguna información ya de base, alguna base de datos de clientes, de productos, de algún servicio, pero tal vez no esté muy completa o tal vez como la tengan en este momento aún no sirva para la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque puede estar por allá en un archivo de Excel o en libros o en bitácoras, qué sé yo. Entonces, la idea es luego sistematizar toda esta información. Tocaría, ¿cierto? Para poder analizar en el lenguaje de programación. Para eso, entonces, luego después se clasifican los datos por tipos, se elige el tipo de estadística necesaria para el análisis de dichos datos. Hay que visualizar los datos, sobre todo gráficamente, que es la forma en que, por ejemplo, si tenemos 1,5 millones de clientes, pues la forma es hacer un gráfico con este 1,5 millones de clientes y en un solo gráfico podemos tomar una decisión con base en toda la información, ¿cierto? Y no tener que analizar la información de cada cliente por separado. Analizar las posibles variables y sus interacciones y extraer conclusiones del análisis, que es finalmente lo que se quiere para que la empresa pueda tomar decisiones. Entonces ahora sí vamos a ver un poco de las metodologías, pues, que era lo que nos hablaba la guía de formación que hay ya para realizar esto, ¿sí? Una vez entendido un poco hacia qué se orienta la ciencia de datos. Entonces nos dice, el objetivo principal de la metodología para la ciencia de datos consiste en la planeación de manera organizada de las metas, proyectos o implementaciones necesarias para que cualquier tipo de área que requiera de un tratamiento específico funcione de manera correcta. Desde esta perspectiva, una metodología enfocada en la ciencia de datos permite definir la ruta a seguir para la debida organización y el procesamiento adecuado de los datos, de tal manera pues que sean útiles, ¿cierto? Que es lo que más nos interesa, que no sean datos que simplemente se capturan pero que la empresa no le sirven para nada y que terminan por ahí almacenados o amontonados en algún archivo o en algún computador, qué sé yo, sino que efectivamente les sean útiles a la empresa para algo. Entonces, una de las metodologías más utilizadas cuando se emprenden proyectos de ciencia de datos es la denominada ASUM, de sus siglas en inglés Analytics Solutions Unified Method, cuyo significado en español es método unificado para soluciones de analítica. Vamos a ver en qué consiste la metodología ASUM-DM. Una metodología de ciencia de datos permite llevar de manera organizada cada una de las etapas necesarias para desarrollar un proyecto de ciencia de datos y de esta manera garantizar el cumplimiento de los objetivos que se han propuesto sobre este tema. Entonces, se marcan 3 acciones principales, las cuales son análisis y diseño, configuración y ejecución, despliegue y optimización. Entonces, se deben tener en cuenta actividades propias del proyecto, de las cuales están el inicio, planeación, ejecución y el cierre. Para la implementación están estas fases. La fase 1, que es la de inicio del proyecto. Lo primero siempre será pues realizar un levantamiento de la información, ¿sí? No sabemos si la información en la empresa ya está capturada en alguna parte y si no tendremos que tal vez incluso entrevistar a los miembros de la empresa si es necesario, dependiendo, o a nuestros clientes, dependiendo de dónde identifiquemos la información que necesitemos, ¿cierto? Dependiendo de lo que estemos analizando, dependiendo del tipo de negocio que seamos. Ahora ponemos pues ejemplos para aterrizar un poco más esto. Se debe hacer, un diagnóstico respecto a qué tan preparada está la compañía para iniciarse en un proyecto de analítica y dentro de esta etapa se deben identificar factores como. Y esto es importante porque vamos a hacer un proyecto de análisis de datos y si tal vez la compañía no tiene software de Python donde realizar esto, entonces hay que ver si lo vamos a conseguir, si lo vamos a alquilar, etcétera. Entonces todo esto se debe planificar. Esto es un proyecto pues sobre todo para empresas a grandes escalas, más que todo, ¿no? Pero se puede aplicar a cualquier negocio, así sea un emprendimiento pequeño. Entonces, el primero dice tecnologías usadas.
¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar Python, que es de licencia gratuita. Necesitamos tal vez algún software licenciado y entonces la empresa tiene esa licencia, va a pagar esa licencia. Si la empresa no va a pagar esa licencia y no hay quien la prueba, pues entonces no hacemos el análisis, ¿cierto? Son una cantidad de cosas que se deben siempre como que cuadrar, pues obviamente entre nosotros que somos los analistas de datos o como si fuéramos una empresa que va a realizar un análisis de datos y pues la empresa a la cual quiere o nos está contratando para que le hagamos dicho análisis, ¿cierto? Bien seamos una empresa externa o bien seamos tal vez un empleado dentro de la empresa, pero pues habrá que decir en este caso con el jefe o con el gerente, bueno, pero la tecnología que yo necesito y las licencias, todo eso se debe planificar antes de comenzar como les decía, a entrevistar gente, a entrevistar clientes y luego capturamos una cantidad de información, pero no tenemos la tecnología utilizada que necesitamos, perdón, entonces ¿qué vamos a utilizar? Pues ahí quedamos bloqueados por esta parte. Después hay que identificar la fuente de los datos, revisar si la fuente de los datos, como les decía, es interna, es externa, si son clientes, si son proveedores, si es toda la organización, si es solo parte de la organización, si es solo el gerente, el dueño, no sé. Entonces, pues, ¿quiénes son? Porque habrá que hacer un cronograma de entrevistas, ¿cierto? No podremos ir llegando donde cada quien interrumpir su trabajo y que nos atienda. Tendremos que concertar cuándo nos puede atender. Tal vez la persona está ocupada, está de viaje, está enferma, qué sé yo, o si es externa y son clientes, entonces cuánto tiempo, quién va a realizar tal vez las entrevistas, etcétera. Entonces todo eso se debe pues planificar. El acceso a la información, si necesitamos algún tipo de información para desarrollar nuestro trabajo, si es pública, por ejemplo, si estamos en el sector salud, si necesitamos algo que sea de la Secretaría de Salud, del Ministerio de Salud, donde tengan estadísticas que necesitemos para nuestro estudio, qué sé yo. Entonces también si ese acceso a la información está publicado, si es público, si tenemos que solicitarlo, si hay que pagar por ello, todo ese tema se debe revisar. El volumen, si es muy grande, dónde se va a almacenar, quién la va a clasificar, etcétera. Y las instalaciones, pues donde se va a realizar todo este proceso, si vamos a contar con un espacio para trabajar, para realizar las entrevistas, etcétera. Todo esto se ve o se planifica antes pues, de comenzar ya con el proceso de captura de la información. Y todo esto pues hace parte de la fase 1 inicio del proyecto de la metodología ASUM. ¿Listo? Que es con lo que ustedes pues deberán realizar esta primera infografía de acá. ¿Listo? Acá están los pasos más importantes para la metodología y sus características más importantes. Entonces aquí estamos viendo, por ejemplo, la fase 1, el inicio del proyecto, más o menos los pasos que tiene. Para conocer los roles necesarios con miras al inicio del desarrollo de un análisis de un proyecto de análisis de datos, se debe realizar el siguiente recurso educativo. Entonces, ahora cuando hablamos de roles ya estamos hablando del recurso del talento humano, ¿cierto? Es decir, las personas involucradas. Una vez ya vimos todo esto, entonces va a aparecer ciertos roles que si el proyecto es muy grande lo requerirá, o si el proyecto es más pequeño, tal vez se puedan unificar roles, pero se debe tener presente quién va a realizar las funciones. Habrá un patrocinador del proyecto, ¿cierto? Toma las decisiones clave, hace parte del nivel superior de la empresa y permite que se facilite todos los requerimientos a nivel tecnológico y humano. Pues es el que pone el dinero, obviamente, y es el que deberá, ¿cierto?, dar el visto bueno para financiar todo este proceso que planteamos acá, porque si no está el financiamiento del proyecto, pues con qué dinero lo ejecutamos. O si somos una empresa externa, si nosotros lo vamos a realizar, pues entonces luego tenerlo presente, facturar todo o qué es lo que vamos a cobrar para seguramente al final pasarle una factura a la empresa que nos contrató, ¿cierto? Una cuenta de cobro o algo así. Habrá un arquitecto empresarial, mantiene estrecha relación con las estrategias de la empresa para mantener todo el inventario tecnológico alineado con las metas empresariales, es decir, alguien que sepa relacionar el mundo tecnológico con lo que quiere la organización o quien nos contrata o nos designa para realizar este análisis de datos. Un arquitecto de datos que es un encargado de asegurar la infraestructura tecnológica requerida para soportar proyectos de ciencias de datos, recopilación, análisis y procesamiento. ¿Sí? Se encarga de la infraestructura tecnológica. Hay un científico de datos que es la persona que entiende bien los datos, es experto en estadística y herramientas tecnológicas para análisis de datos. Podríamos tal vez ser nosotros como analistas y una vez manejemos Python, puede ser. Por acá está la analista del negocio, conoce muy bien el negocio, las estrategias, objetivos y metas de la compañía, debe trabajar muy de la mano con el científico de datos, ¿sí? Es alguien que le va interpretando los datos que esta persona encuentre en Python, deberá poder interpretar qué significan para la empresa, ¿sí?
Porque yo puedo meter un poco de datos y encontrar un poco de gráficos, pero si yo no sé eso qué significa para la empresa, pues da lo mismo. Entonces ahí está la relación de cómo la empresa luego va a ir haciendo útil la información, o si tal vez la información que vamos encontrando no es útil, ir enderezando el camino. Ahora vemos, como les decía, ejemplos. Aquí estamos viendo pues en qué consiste la metodología hasta ahora. Gerente de datos y analítica, organiza, facilita, asegura que los datos fluyan de acuerdo a los requerimientos del proyecto, debe engranar muy bien todas las áreas del negocio. Son distintos roles que se pueden necesitar en nuestro proyecto y que debemos identificar nosotros, que si son distintas personas, pues vamos a necesitar 6 o 7 personas, entonces necesitamos también el salario de 6 o 7 personas y deberá planificarse en algún momento en todo este proceso, ¿cierto? Porque alguien deberá pues poner el dinero, como vemos, el patrocinador. Fase 2, entender el negocio. En esta etapa es importante entender cuáles son esos objetivos, pero también reconocer los requerimientos y necesidades organizacionales. Luego se podrán reconocer aquellos problemas que podrían resolverse con la implementación de esta analítica. Hay que determinar los objetivos, que es establecer cuáles son los objetivos de la empresa o el negocio, como decía, dependiendo del tipo, pues, si es de productos o servicios, si es grande o pequeña, si es multinacional o emprendimiento, todos serán distintos. Se puede realizar para ello un recuento histórico que ayuda a determinar la situación actual, establecer las fortalezas que han permitido tener éxito organizacional, determinar acciones de mejora, desde allí planear objetivos o identificar posibles problemáticas que se puedan resolver desde el análisis de datos. Realizar una evaluación. Pues para ello es importante estos aspectos. Inventario. Identifique con qué personal cuenta, los recursos computacionales, las herramientas de software disponibles, además de la documentación de los procesos internos. Como les decía, ¿cierto? Ver si tenemos como que todo el talento humano y tecnológico, pues para poder desarrollar todo el proyecto de acuerdo a lo que identifiquemos que necesitemos, dependiendo, pues vuelvo y repito, de cuál sea la envergadura y los objetivos del proyecto para la empresa. ¿Cuáles son los requerimientos y restricciones? Realice un cronograma de actividades necesarias para desarrollar el proyecto. Como les decía, de actividades, de citas, de entrevistas, de dónde va a obtener información. Tenga en cuenta las políticas de protección de datos y revise las limitantes en hardware y software. Bueno, eso dependerá ya de cada empresa, ¿cierto? Si no tienen ni un computador donde procesar la información, pues deberán conseguir uno o cómo vamos a trabajar, no sé. Evaluar los riesgos y planes de contingencia. Es importante que identifique los riesgos visibles y los que pudiesen llegar a presentarse. Crear una ruta claramente mediante un documento maestro que permita tomar las medidas posibles ante las posibles eventualidades presentadas. ¿Listo? Esto pues ya uno con la experiencia sobre todo ya sabe qué le va pasando, ¿cierto? Tal vez teníamos todas las entrevistas ya digitalizadas en un hardware y le cayó un virus y se dañó y no teníamos copia de seguridad. Entonces uno con el tiempo, los que tienen algo de experiencia en estos mundos ya saben que a todo hay que estarle sacando una copia de seguridad, entonces eso iría dentro del plan de contingencia. Y luego esa copia de seguridad hay que saber cómo se va a restaurar, porque a veces se saca la copia de seguridad, pero cuando llega la emergencia no sabemos cómo restaurarla o se demora todo el fin de semana restaurando, toda la semana, etcétera. Entonces todo eso se termina evaluando acá en los planes de contingencia, aunque eso le da pues, más que todo ya la experiencia y los gajes del oficio. Terminología, socializar un documento y realizar capacitaciones en donde se tenga claridad de la terminología utilizada, tanto la organización en general como la que maneja el equipo analítica. Es importantísimo, obviamente, pues que todos los miembros de la organización, es decir, todos los relacionados en el proyecto, tanto si somos dos organizaciones distintas o si somos parte de una organización, pero que todos hablemos obviamente el mismo idioma, ¿cierto? Que quede claro desde el inicio qué vamos a hacer. ¿Para qué? Para que así el análisis que hagamos al final sea útil, realmente nos sirva para tomar decisiones en la empresa, que le ayude, como les decía, y no sea otro informe inútil más. Bueno, el costo-beneficio, yo creo que es básico, ¿cierto? No necesita como mucha explicación. Hay que calcular costos directos e indirectos dentro de la recolección de datos. Podrán necesitarse, no sé, viáticos, desplazamientos, qué sé yo. Ruta de trabajo. Para tener éxito en el proyecto es fundamental tener claridad del paso a paso que se va a realizar, ¿cierto? ¿Cuál es el proceso? Bien definido, que todos los involucrados estén claros en cuál es su tarea. ¿Cuáles son los reportes también que se van a ir generando en el proceso, ¿cierto? Cada cuánto vamos a rendir información, vamos a revisar si el proceso está bien para continuar adelante. Es vital pues comprender el negocio completamente, el objetivo que se desea alcanzar, los criterios de éxito y demás datos relevantes. Con ello se genera pues un insumo fundamental que puede ser consultado durante cualquier momento del proyecto. Y la fase 3 que está en el descubrimiento y entendimiento de los datos. Dice, se debe realizar la recolección de datos iniciales para determinar la cosa de información.
Se espera poder escribirlo, realizar todas las pruebas planteadas y verificar la calidad de los mismos. Pueden prohibir de fuente propia en la empresa. Incluye todo tipo de información como ejemplos, por ejemplo, encuestas, movimientos transaccionales, datos de la compañía, que pues, son fuente propia de los datos. Puede ser necesario que necesitemos comprar ya los datos, por ejemplo, si somos una multinacional que quiere abrir una sede nueva de, no sé, restaurantes o de supermercados en una ciudad donde no tenemos todavía. Entonces, tal vez tenemos que comprar información a alguna empresa local que ya tenga encuestas sobre esta nueva ciudad en donde queremos expandirnos, ¿cierto? Para no tener que ponernos nosotros a hacer una entrevista, tal vez haya quien ya tenga la información que nosotros necesitemos, para identificar dónde, cuándo, cómo comprarlos. Si son datos abiertos, como les decía, por ejemplo, en organizaciones gubernamentales o entidades de salud, tal vez haya datos que ya pues sean públicos y entonces los podemos usar. Luego es pues necesario escribir los datos presentes con cada colección analizada, deben estar organizados en filas y columnas. Para ello se realiza la identificación de las columnas, cuáles son categóricos y numéricos, y también es importante establecer algunas medidas de tendencia central como la moda, media, mediana, variancia, máximos y mínimos. Esto ya es de estadística. Aquí la guía aborda un poco, pero eso sí ya pues es mera matemática. Por otro lado, es fundamental verificar la calidad de los datos teniendo en cuenta las siguientes preguntas. ¿Los datos están completos y si no hay que completarlos? ¿Están correctos y si no hay que corregirlos? ¿Qué tipo de errores se pueden presentar? ¿Hay valores nulos y si hay nulos hay que quitarlos o hay que rellenarlos? ¿Se presentan datos con formatos incorrectos? Entonces hay que corregir el formato o eliminarlos. ¿Hay duplicidad de datos? Entonces hay que eliminar datos repetidos. Entonces, este ya es el tratamiento de los datos que vamos a hacer luego en Python. Pero hay que tener claro pues qué es lo que vamos a hacer con los datos. Esto es lo que podemos básicamente hacer. Lo que pasa es que luego ya uno mete esto en Python y con unos comandos muy sencillitos hace toda esta depuración sin tener uno que ponerse a hacer todo esto, que por ejemplo en Excel sería muy complicado que Excel nos haga esto, que nos revise los nulos, que nos quite los duplicados, que quite los incorrectos en Excel o en cualquier otro formato, muy difícil. Y sobre todo para grandes volúmenes. Si hablamos de una empresa, por ejemplo, como Netflix, como DirecTV, que tienen, no sé, 100 millones de usuarios en el mundo, 500 millones de usuarios en el mundo, eso no se puede meter en Excel o en este tipo de plataformas porque se bloquea, ya es muy grandes. Eso sí se puede hacer en Python. Entonces, eso es el atractivo de todo este análisis de datos, sobre todo en Big Data, es decir, en volumen, pues a gran... Pero ya pito esto. En 15 minutos se acaba la llamada. Bueno, si se nos acaba el tiempo, entonces ahorita creo otro enlace para que nos pasemos mientras acabemos, que igual pues no queda mucho. Pero pues si necesitamos más tiempo, ahorita entonces creo el otro enlace, ¿listo? Bueno, entonces vamos por aquí, que igual todavía falta ver la otra metodología, la Design Thinking. Recuerden que es importante generar informes que indiquen el estado en que se encuentran los datos, teniendo en cuenta el proceso de recolección, la descripción de cada uno de los datos encontrados, su exploración y un reporte de calidad de los mismos. Luego viene la fase 4, que es la preparación de los datos. Es una de las etapas que más ocupa tiempo. Los datos no cumplen como los parámetros requeridos para empezar a trabajar. Seguramente pasa todo lo que veíamos ahorita, que hay que seleccionarlos, hay que hacer limpieza de datos, hay que completarlos, hay que integrarlos cuando están diferentes, cuando están faltantes, cuando le falta un datico a algo. Por ejemplo, si son clientes y le falta a uno el celular, a otro le falta la dirección, pues si son necesarios esos datos habrá que completarlos. Que tengan todos el mismo formato, que no hayan error, bueno, todo lo que sea erróneos, duplicados, etcétera, ¿no? Listo. Después de eso, pues ya vamos a lo que se llama la fase 5, construir el modelo. Al inicio del proyecto se plantearon unos objetivos o metas. Con la construcción de un modelo se pretende estructurar todo lo necesario para lograr alcanzarlos. En esta fase se pueden requerir varias interacciones para ir afinando el modelo, entonces podemos ir ajustando si detectamos algún error. Es decir, no es nada de alarmarse tampoco si detectamos algún error, entonces todo nos quedó mal, no, sino al contrario, si lo detectamos, esa es la idea, irlo corrigiendo, ir ajustando nuestro proceso y de esa manera pues construimos un mejor modelo. Entonces lo primero es escoger la técnica para realizar el modelo, ¿cierto? Claridad, pues si se basará en patrones, indicadores, otro tipo de análisis. El diseño de las pruebas.
Selecciona los grupos que serán utilizados para los entrenamientos y las validaciones necesarias. Deberán ser comparados con grupos base a los que no se les puede realizar alteraciones. Permiten determinar la validez y los resultados obtenidos. Habrá que construir el modelo con los datos ya limpios y preparados, ¿cierto? Hay que evaluarlo, como decía, ver el resultado, si se están obteniendo los resultados alcanzados, y en la evaluación hay que tener acá otras consideraciones. El resultado responde a las metas definidas por el negocio, se realiza un mejor entendimiento de datos de la compañía, si se genera una nueva información de valor que antes del proyecto de analítica no existía, tal vez hay una información que nosotros encontremos que la empresa no tenía ni idea y que le sea de valor, de utilidad, o si finalmente pues no responde a las expectativas. Acá pues entonces, bueno, se revisa todo lo que se planeó al inicio del proyecto, se lleva a cabo, cuáles son los motivos por los cuales algunas acciones planeadas inicialmente tal vez no se ejecutaron. Luego entonces es importante que al desarrollar el paso anterior que se llevó a la identificación de errores se establezcan las acciones específicas para que estos datos o parte del proceso detectado erróneo sea corregido y no traigan consecuencias ni sean riesgosos más adelante para el desarrollo del proyecto. Como decía, pues se va afinando el modelo, corrigiendo algún paso que detectemos que estábamos haciendo tal vez mal en nuestro proyecto, no hay problema. Después de realizar las debidas correcciones, preparar nuevamente los datos necesarios. Si detectamos, pues ya dijimos, erróneos o mal tomados, etcétera, pues ya una vez todo este proceso, pues deberán quedar bien finalmente, ¿cierto? De pronto haya que evaluar otros tipos de modelos si es necesario, no sé. Y es importante documentar todo, ¿cierto? Ir haciendo reportes. Entonces, eso es básicamente como un resumen generalizado. Entonces, en eso consiste la metodología ASUM-DM, ¿vale? Que es la de la primera infografía. Entonces, pues ahora vamos a ver un poco la de la Design Thinking. Y ahora sí, como les decía, algún ejemplo que hay al final. Entonces, esta nos sirve para identificación de problemas y oportunidades de negocio, la Design Thinking. Para comenzar con análisis de datos exploratorios, es primero conocer el negocio de la organización para la cual se está desarrollando el análisis. Además, debe ser muy claro los objetivos, requerimientos y metas de la compañía. ¿Cuánto acá? 11 minutos. Voy a ir haciendo porque yo creo que si nos demoramos más de 11 minutos. Entonces voy a ir abriendo acá otra. Esta. Yo la voy a copiar por acá en un archivito de texto y se las voy a pasar por aquí, porfa, para que la tengan aquí por el chat. Para que ahorita, entonces faltando unos 5 minuticos, todavía quedan aquí, gastemos unos 6 minuticos, quedan 10, entonces unos 5 minuticos ya hacemos el cambio acá, ¿listo? Entonces guarden el enlace, aquí lo dejo en el chat, están pendientes, acabamos de hacer la introducción aquí, ya nos pasamos. Venga, yo qué tanto quedado, ¿será que nos pasamos de una vez? Esto es estadística y... No, acá tengo los 5 minutos aquí. Bueno, entonces Design Thinking es una metodología que utiliza herramientas creativas para identificar las necesidades y requerimientos de los usuarios o de los clientes y desde ahí desarrollar ideas innovadoras para lograr satisfacerlas. ¿Sí? Entonces este es como el enfoque de esta metodología. A continuación se define de forma específica las fases que contemplan esta metodología, las cuales se describirán más adelante así. ¿Cuáles son las fases del Design Thinking? Entonces, que si no estoy mal el otro que pregunta aquí, ¿cuáles son los elementos cuando utiliza Design Thinking? Bueno, primero, empatizar, ponerse en el lugar del otro. Si yo quiero saber qué piensan mis usuarios o clientes, yo tengo que tener la capacidad de ponerme en el lugar de ellos, ¿cierto? Entonces debo tener empatía con mis clientes, ¿cierto? Poder identificar qué piensan para así yo poder identificar tal vez qué estamos haciendo mal o qué podemos mejorar o qué está bien dentro de nuestra organización. Dependiendo pues de cuál sea el objetivo de este análisis. Definir, ¿cierto? Seleccionar la información necesaria o significativa, es decir, ¿qué quiero obtener yo del cliente? Luego, idear, imaginar soluciones creativas. Prototipar, que es construir una representación de una o más ideas para mostrar.
Y luego evaluar. Se valorarán los resultados y se establecen acciones de mejora. Oiga, ¿sabe qué? Que es que me pone nervioso esto. Cambiémonos para acá. En cualquier momento ven si nos quedamos afuera, incluido yo. Ya quedan 48 minuticos. Entonces, porfa, ingresen aquí a la otra sesión. Y ya seguimos más bien. Y no interrumpimos ahorita. Además, mientras tanto, los dejo entrar a todos. Sí. Bueno, acá tengo 9 y acá tengo... No, ya entró alguien más. 10. Ya pasaron todos. A ver. Aileen estás. Milena estás. Juan y Maruma. No han pasado. Juan. Juan Millán y Maru Marroquí, me parece acá. Si pueden pasar a la otra sesión, que esto ya se va a cerrar. Si no se quedan por fuera de la sesión. En el chat está la... Sí, adelante. Aquí en el chat está el enlace, mire. ¿Tienes alguna pregunta? Profe, yo no tengo acceso al chat. Ay, caramba. ¿Y no te sale el chat? No, señor. ¿Cómo te Por pasa? ninguna parte logro encontrar el chat. Ah, pero acceso sí es tener, que no lo encuentres. Ah, ¿dónde te lo envío? No, es que no me aparece en la pantalla. ¿Te lo envío al correo, será? ¿Tienes un correo que te lo pueda enviar rápidamente? Antes de que lo saque. Sí, marumarroquinera@gmail. Ok, espérame, te lo envío rápido. Aquí el enlace. No sé, Juan, creo que me pasó. Yo lo escribo acá. Maru Marroquinera. Sí, señor. Maru Marroquinera @gmail. Así como está ahí. ¿Y está bien escrito, me imagino? Sí. Listo, ahí te lo envío entonces. Gracias. Déjate para, porque este enlace ya se cierra ahí, entonces para que puedas ingresar acá. Y falta Juan Millán, es que también no se ha pasado, no sé. Juan Millán, si me estás escuchando, para que te pases al otro enlace que envié aquí al chat, porque esta sesión ya se va a cerrar. Eso, dale, pásate para acá, por favor, ingresa al otro. Eso. Listo, ahora sí estamos todos. Entonces, a ver, comparto en esta otra sesión. En este sí me aparece el chat, profe. Vea, pues, claro. Listo, ahora sí ya me salí de la otra. Ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Listo, señor. entonces, listo, entonces sigamos ahora sí mejor. Ajá. Bueno, entonces decíamos que la metodología de Design Thinking se centra en necesidades y requerimientos de los usuarios o de los clientes, ¿sí? Como si fuéramos un negocio y necesitamos saber, ¿cierto?, cómo llegarle, por ejemplo, a nuestros clientes, tal vez. Entonces ya decíamos que hay que empatizar en el lugar del cliente, saber qué información vamos a requerir del cliente, imaginar soluciones creativas. Este se enfoca un poco más como en la parte publicitaria tal vez, o de soluciones imaginativas si se quiere. Prototipar, ahora vamos a ver cómo construir un modelo de ideas, una representación de nuevas ideas y evaluar los resultados. Entonces, bueno, ¿qué es así como empatizar? Entonces, cuando se empatiza,
lo que se requiere es tratar de estar en la misma situación de la otra persona, obviamente, ¿cierto? Tratar de tener la situación de pensar y de sentir como esa persona lo haría. Entonces aquí ya nos empieza a poner unos ejemplitos. Entonces dice, bueno, ejemplo. Haga de cuenta que se tiene una tienda de café, es decir, somos un almacén o tienda de café. Se intenta saber qué piensan los clientes potenciales, los clientes o potenciales clientes al visitar el sitio, ¿sí? Como qué impresión se llevan de nosotros tal vez. Seguramente eso es lo que o nos interesa como dueños de la tienda de café o el dueño del negocio de café nos contrató a nosotros, bien sea como empresa externa o como empleado de él, pero para que le hagamos, como les decía, todo este análisis de datos. Entonces, todo esto tenemos que comenzar a hacerlo nosotros desde la planeación para saber luego cómo vamos ya luego ir tal vez a entrevistar a nuestros potenciales clientes, ¿cierto? No vamos a llegarle a los clientes sin saber bien qué es lo que vamos a ir a preguntarles, porque eso puede ser hasta molesto o incómodo, ¿cierto? Tendríamos que ver en qué momento les preguntamos, etcétera. Bueno, entonces dice, hagamos de cuenta que se tiene una tienda de café. Se intenta saber qué piensan los clientes o potenciales clientes al visitar el sitio. ¿Qué les llama la atención de visitar la tienda y no otra? Puede ser tal vez el precio. ¿Será que es la atención? ¿Será que es la calidad del café que vendemos nosotros? ¿Será que es el lugar donde estamos situados? ¿Será que estamos en una parte central, bien ubicada o bien concurrida? ¿Será que es el ambiente que allí se disfruta? Por ejemplo. Entonces, eso es lo primero en este caso que tenemos que entrar a definir. ¿Qué es lo que queremos saber del cliente? Porque muy seguramente tampoco nos interese toda esta cantidad de información o identificando esto de manera rápida las siguientes preguntas entonces ya nos puedan ahorrar otras innecesarias que hice yo. Vamos a ver entonces cómo nos va llevando la metodología a través de las diferentes etapas. Entonces luego viene definir. Entonces, ya después una vez empatizamos pues, ¿no? Entonces en la etapa de definir lo que se requiere es depurar toda esa información recopilada al momento de empatizar y quedarse con lo que realmente tiene un valor significativo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el caso del café, la edad de las personas influye en la tienda del café. Y eso, por ejemplo, es algo que incluso no necesitamos ir a preguntarle a cada persona ya exactamente cuántos años tiene, porque tal vez nos interese definir rangos, ¿cierto? Es decir, si son jóvenes o si son mayores, adultos o si son ya un poco más de edad, tal vez viejos, ancianos, qué sé yo. Porque eso nos puede influir. Entonces luego, si vamos a realizar una campaña publicitaria, si queremos enfocarnos en un mercado, pues nos va dando la tendencia de hacia dónde tenemos que enfocarnos, ¿cierto? Si nosotros vemos que todos nuestros clientes son jóvenes, pues lanzaremos una campaña obviamente para jóvenes. Si vemos que son mayores de edad, pues obviamente nos enfocaremos en el tema, ¿cierto? Eso parece obvio, pero pues entendamos que este es un ejemplo básico, ¿cierto? Si lo hiciéramos como con la metodología anterior, que ya no iba a algo tan básico, pues como esto de los clientes, sino a identificar cosas en un proceso dentro de una empresa, pues cada pregunta comienza a ser importante. ¿Listo? Acá otra, miren, la calidad de la atención a la clientela es lo que se considera de mayor valor intangible en su negocio, ¿cierto? Es decir, la gente va a nuestro negocio más que nada porque acá lo atendemos de mucha mejor manera que en otro lado y eso es lo que le gusta. O tal vez eso no es ni siquiera importante, porque puede ser que entonces con una máquina de autoservicio logremos el mismo cometido, ¿cierto? Por ejemplo, cuando uno va a las salas de cine, en las salas de cine normalmente la gaseosa y este tipo de productos están en autoservicio, ni siquiera hay nadie que lo atienda y a uno le gusta muchas veces más ir a usar la máquina y atenderse uno mismo a que otra persona le sirva. Entonces, ese tipo de tips pueden enfocar, por ejemplo, en este caso, si vamos a hacer una inversión de compras, a ver si, ¿qué hacemos? Compramos máquinas de café o mejor contratamos personal que prepare el café ahí en vivo, por ejemplo, algo así. Entonces, ese tipo de decisiones en este caso nos los va a ir dando el análisis de la información que encontremos, pero para ello entonces tenemos que ir haciendo este ejercicio como nos lo va planteando en la metodología. Primero empatizamos y luego definimos entonces qué es lo que queremos recolectar finalmente. Para ello, obviamente, cada negocio realiza sus juicios de valor y dará mayor importancia a esas variables que van encaminadas con los objetivos y metas del negocio. Luego viene el idear.
¿Qué es? Dice, se deben contemplar acá todas las posibilidades que se tienen y plantear soluciones a los problemas identificados. Por absurda que parezca la idea, no se debe dejar de plantearla, como les decía hace rato. Pues las ideas más locas pueden terminar en cambios significativamente positivos para la compañía o negocio. Por ejemplo, miren lo que les decía, acá está, en esa segunda parte del ejemplo. Es un valor agregado que en la tienda de café los clientes puedan moler y llevar a preparación la bebida que van a consumir. Tal vez a los clientes les guste, les parezca novedoso que nosotros en vez de pasar el café ya hecho cierto, le pasemos un molinillo con una tacita de agua hervida, de agua caliente o donde calentarla y un, no sé, un recipiente donde él pueda moler y luego pueda mezclar y hacer el colado él mismo a su gusto y determinando tal vez la cantidad de café a que se lo preparemos nosotros porque tal vez así él le va a poder dar el punto exacto al café que le guste. Entonces, cierto, en ese caso ya no vamos ni a comprar máquinas de café ni a contratar personal, sino a conseguir molinillos individuales que se puedan llevar a cada mesa de nuestro negocio, por ejemplo. ¿Sí? Pero entonces todo esto nos lo va a ir dando ya la información que vamos obteniendo de de nuestra captura de datos en general. Luego viene un prototipo. Realice un prototipo de lo que considera sería una solución a su problema. No debe ser nada elaborado. Incluso si tiene manual, lápiz y papel, pues lo puede hacer. Ejemplo, los clientes del negocio disfrutan la preparación del producto tanto para ellos mismos como para otros clientes. Bueno, más o menos lo que decíamos, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, entonces será que colocamos en cada mesa que la persona prepare y para ello entonces pues antes de comprar muchos pues haríamos un prototipo como dice acá. Para la etapa de empatía se puede hacer uso de la herramienta denominada mapa de empatía, la cual ayuda a identificar las posibles variables que afectan el negocio. Bueno, entonces se plantea un arquetipo correspondiente a un cliente de la tienda de café. Haga clic en el botón para conocerlo. Bueno. Entonces, para hacer ¿cierto? Entonces, para la etapa de empatía, ¿qué se puede hacer? O utilizar estas herramientas o esas preguntas. ¿Qué piensa y qué siente en este caso? ¿Cierto? Por ejemplo, ¿el café debe ser de excelente calidad? ¿Eso es importante o no? Y eso lo determinará tal vez el mercado, como decía. Por ejemplo, si somos una cafetería que está fuera de una universidad donde son estudiantes, pues los estudiantes generalmente no tienen mucha capacidad económica, tal vez no les interese tanto la calidad, sino más bien un café que nos dé sueño en la clase, no le importa cuál, ¿cierto? Pero si ya estamos, no sé, en un centro comercial exclusivo donde va gente que lo que quiere es disfrutar ya de un café, un buen café, pues entonces ya no le sirve cualquiera, sino que querrá tal vez una marca exclusiva, por ende el costo será mayor. Bueno, entonces todo ese tipo de detalles se determinan acá en la empatía, tratando de saber qué piensa y qué siente nuestro cliente, haciendo el análisis de los datos, ¿cierto? El café debe ser de excelente calidad, puede ser algo que piensen o no nuestros clientes. La atención es más importante que el precio, como les decía. Por ejemplo, ustedes saben que es muy famosa Starbucks, la cadena de cafés, y mucha gente va allá porque en el café le ponen un letrerito que dice te quiero mucho, que tengas un buen día, algo así, y a la gente eso le gusta y paga más por eso, así le salga más caro el café. Entonces son detalles que tal vez puedan ser importantes en nuestro caso. Tal vez el café sea una mejor excusa para compartir, entonces habría que en este caso no importa tanto la calidad o la atención, sino que en los espacios sean cómodos, agradables para que puedan ir con amigos, con la pareja, con la familia, qué sé yo, y sentarse a tomarse su café a gusto, eso les importe más que lo anterior. Bueno, no sé, ¿cierto? ¿Qué se escucha, por ejemplo? Que la cafetería tiene muy buen café o no, tal vez hay críticas como que el servicio no es el mejor, o tal vez la crítica es al revés, pues esos son ejemplos, ¿cierto? Puede ser que la crítica es al revés, que la cafetería del café no es muy bueno y que el servicio sea bueno, que el sitio es agradable o que el sitio no es agradable, etcétera. Es muy fácil también aprender a detectar rumores, en este caso, pues habría que ver la metodología para captarlos o preguntarle a la gente directamente, bueno, no sé. Si se van a poner una encuesta escrita, si le va a llegar luego al correo, todo eso es lo que se determina. Pero entonces primero hay que conocer pues cuál es la metodología para luego ahora decir, bueno, ¿cómo voy a hacerle yo a mis clientes una potencial encuesta o una potencial captura de información? Para eso es esta fase de empatía. Bueno, ¿qué se habla y qué hace?
Por ejemplo, y como lo que decía, invita amigos a la cafetería, pero no es pedido como le gustaría. Realiza sugerencias para mejorar la atención. Recibimos muchas sugerencias o no. Ese puede ser un patrón de inconformidad, ¿cierto? O de cosas a mejorar. O si recibimos tal vez muchas felicitaciones, no sé. ¿Qué se ven? Como decía, buenos comentarios, instalaciones pequeñas, acumulación de personas o tal vez no. ¿Cuáles son sus dolores? Por ejemplo, mal servicio, instalaciones pequeñas. ¿Cuáles son sus dolores? Atención de calidad, le gusta sentirse bien atendido, contar con un espacio agradable, tratar de determinar mediante la empatía qué puede ser lo mejor para nuestros clientes o potenciales clientes, como lo decía. Si es un negocio que aún no lo abrimos y lo vamos apenas a abrir, pues ver cuáles son nuestros potenciales clientes nos ayudaría un poco tal vez a enfocar nuestra publicidad, nuestras promociones, qué sé yo. Por acá ya ahora entonces lo que les decía, cada negocio tendrá su estrategia para la recopilación de los datos, para realizar pues, los cuadros de empatía, la generación de valores y necesidades de sus actuales o futuros clientes. Anteriormente se dio el paso a paso, que el paso a seguir debe ser idear las posibles soluciones y crear prototipos que propendan con la puesta en marcha de planes de mejoramiento. Siguiendo el ejemplo anterior, el negocio de café tendrá que poner mucha atención a dos factores que pueden estar afectando significativamente el negocio. ¿Cómo? ¿Sí? O sea, siguiendo pues este ejemplo de aquí, que básicamente se quejaron como que el mal servicio, como que las instalaciones pequeñas, etcétera, que no tienen un espacio hablar para compartir, que no se sienten como bien atendidos. Entonces como que detectamos dos puntos que debemos entrar a atacar. Uno, el mal servicio, ¿cierto? Revisar por qué está pasando esto en nuestro caso. Y dos, pues las instalaciones. ¿Qué está pasando con nuestras instalaciones? Esos serían los dos factores a mejorar que estaríamos detectando de acuerdo a nuestro análisis. Por ende, se tendrá que realizar un análisis para validar si estas dos variables están ligadas y una desencadena en la otra. Ahí era que se acuerdan que al inicio hablábamos de análisis univariable, bivariable, etcétera. Puede ser que esto finalmente tenga una causa común, no sé, o no, que sean por aparte. Entonces toque entrar a tratarlas cada una por separado. Esos análisis pueden terminar mediante un análisis de observatorio de datos y algunos cálculos estadísticos, o se pueden implementar modelos más complejos cuando la relación entre variables no es fácil de detectar. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, yo no creo que a ojo como que no estaría como tan relacionada, ¿cierto? Pero este ejemplo pues también es bastante claro, muy sencillo, de una cafetería que vende café, algo muy fácil. Pero pues como les decía, esto puede aplicar a cualquier empresa, entonces puede ser cómo estamos haciendo la atención al cliente en una empresa y entonces necesitamos mejorar la atención, la percepción de los clientes mediante esta metodología. Bueno, no sé, dependiendo del tipo de negocio a que se aplique, pues cambiar un poco su complejidad, obviamente. Bueno, esa es a grosso modo la metodología Design Thinking, que es con la que se hace la segunda infografía de la evidencia que ustedes deben realizar acá, deben subir en este enlace. ¿Listo? Entonces ya con esto ya pueden realizar pues las dos infografías que van a subir, las envían en un PDF y las suben allá en ese enlacecito. ¿Dónde es que estoy? Esto. Perdí acá. Bueno, para finalizar, o bueno, antes de finalizar, nos habla un poco de estadística. Yo esta parte la voy a mencionar, pues porque hace parte del material y porque si ustedes luego se quieren como que profundizar o ir por esta área, este campo de formación, pues deberán manejar más a fondo todos estos términos, pero esto sí es mera matemática, ¿listo? De la matemática que vimos en el colegio, de algo de matemática que habrán visto, no sé, en el SENA, en la universidad, en alguna parte. Entonces, pues esto sí lo voy a mencionar nada más por arriba y ya cada quien si quiere se pega la repasadita de la matemática en la casa, ¿listo? Entonces la media, que es la sumatoria de todos los elementos y dividirlo sobre el total, es decir, como el promedio, ¿cierto? Como que tengo 10 notas, pues sumo las 10 notas y las divido y me da el promedio, ¿sí? Eso me puede ayudar a encontrar algún patrón.
Entonces hay que saberle calcular la media. Lo que pasa es que después ya esto es lo que hace Python, ¿sí? Python viene y me calcula la media. Python viene y me calcula la mediana. Python viene y me calcula la moda. Python viene y me calcula las frecuencias. ¿Sí? Entonces yo no tengo que saberme la matemática per se, pues saber hacer el ejercicio matemático, no. Pero si yo no sé qué es la moda, si yo no sé qué es la media, si yo no sé qué es la mediana, entonces cuando Python me la calcule, ¿de qué me sirve? ¿Sí? Porque yo le voy a enseñar luego los comandos para que usted meta en Python y ¡prum! Ahí está la moda. Pero si usted sabe qué es la moda, que no es la misma de vestirse bien, ¿no? Ni la mediana es la más bajita de la casa, ni ¿cuál es la otra? Bueno, entonces si yo luego quiero saber y poder interpretar cuando Python me dé la media, la mediana y la moda del ejercicio que vamos a hacer, eso, ¿qué significa? Entonces, pues yo debo saber qué es cada cosa, ¿cierto? Tenerlo muy claro, tener muy bien presente. Así yo no me sepa la matemática completa del asunto, entonces por eso aquí está. Pero vuelvo y repito, esto como es matemática, sí se los dejo de lectura. Entonces, este es el promedio. Aquí está el ejemplo matemático. Si ustedes quieren, pueden ponerse a sumar y dividir y les va a dar esto. Por acá está, bueno, otro promedio, bueno, no sé. La mediana dice que si los datos son impares, la mediana es el valor central. Por ejemplo, aquí, cuando hay 11 datos, entonces la mediana es el de la mitad. Pero si son pares, entonces como no hay mitad, entonces la mediana es la suma de los dos del medio y dividirlos entre los dos. ¿Sí? Esa es la mediana de unos datos. Vuelvo y repito, eso es matemática. La repasan ya cada uno en su casa. Aquí está cómo se hace el ejercicio matemático. Eso no lo voy a explicar. La moda es el valor con mayor frecuencia de los datos. ¿Cuál es el que más se repite? Entonces, por ejemplo, aquí el que más se repite en este ejemplo es el 2. Por lo tanto, la moda es el 2. Por acá está, es el que más repite, ¿cierto? Es cuánto repite cada uno. Esto nos puede ayudar, ¿cierto? Por ejemplo, si estamos hablando no de estudiantes, si fuera el ejemplo de nuestro café, si es la edad, entonces, por ejemplo, puede hallarnos rangos, ¿cierto? Ah, es que de 0 a 18 años hay tantos. De 18 a 40 años tantos, de 40 a 60 años tantos, de 60 a 80 años tantos. Entonces uno con eso dice, ah, mire que la edad de nuestra clientela es, no sé, la edad avanzada, la primera edad, etcétera. Entonces ya con eso se empieza a tomar decisiones. Todo esto vuelvo y repito, hablar a Python, pero si usted no sabe qué es la moda, pues de nada sirve luego cuando Python lee la moda. Pues aquí está para que se empapen qué es, por acá está la matemática. Bueno, las tablas de frecuencias nos permiten entender los volúmenes de datos, es básicamente gráficos, pues. Hay frecuencias absolutas que se representa el número de veces que se repiten los datos. Por ejemplo, se requiere saber la de los empleados que trabajan para la compañía a nivel nacional. Para ello se extrae la información del Sistema de Información de Recursos Humanos. Se debe tener en cuenta por rango de la siguiente manera. Entonces, aquí está más o menos el ejemplo de lo que yo decía, miren, agrupado por edades. Entonces, eso es una tabla de frecuencias. Luego Python me la calcula, pero entonces yo debo saber qué es lo que estoy agrupando, cómo lo voy a leer. Puede ser que esto algo así, por ejemplo, te dice de 18 a 25 y 50 personas o 50 empleados, 50 clientes. De 25 a 35 años hay 110 clientes en el caso del café, o en el caso de los empleados, pues bueno, 35 a 40 y 15, 40 a 50 años hay 20, más de 50 años aquí, de 200 clientes o empleados encuestados. Hay una frecuencia absoluta acumulada, entonces está el total y está el total acá y está que los va sumando. Este 50, 50, 50 más 110, 160. Luego 160 más 15, 175. 175 más 20, 195. Bueno, tenemos la frecuencia acumulada por si es lo que yo necesito en mi análisis. Luego viene la frecuencia relativa, que es cada uno por separado. Bueno, aquí ya está, esto ya es matemático. Vuelvo, repito, no lo voy a explicar, lo voy a mencionar nada más. Bienvenidos a analizarlo. Por acá habla de la varianza, la desviación estándar y por acá ni siquiera está el ejemplo, sino que aquí ya nos dejó hasta la fórmula matemática. Entonces, bueno, aquí dice la varianza, dice que es para saber qué tan dispersos están los datos con respecto a la media. Es decir, si hay datos muy lejanos, no los tomamos en cuenta. Y la desviación estándar, qué tan dispersos está un grupo de datos con respecto a la media también. Bueno, ahí vuelvo y repito, todo esto es matemática que no es obligación saberla hacer, pero sí entenderla para cuando Python pues, nos dé todos esos números, saberla interpretar sobre todo. Entonces, ya que sepan que esto es la información que le vamos a calcular, pero si luego en el ejemplo, pues lo vamos a saber interpretar obviamente también, ¿no? Y eso sí, son cosas que, pues, como les decía, si quieren adentrarse en este mundo de los datos, hay que comenzarlas a interiorizar.
Bueno, digamos que ya hicimos todo eso que dijimos. Ya aplicamos o la metodología de SUNDM o ya aplicamos la metodología de Design Thinking y recolectamos un poco de datos. Ya los tenemos por ahí en algún archivo, en alguna parte, no sé. Entonces, eso ahora hay que hacer la preparación de los datos para poderlos ingresar en Python de acuerdo a cómo Python los lee. Sí, porque si yo los tengo por allá, imagínense, si tomamos encuestas a mano, pues toca digitalizarlas y luego prepararlas como Python las lee. Si ya las tengo digitalizadas, pasarlas al formato que Python lee. Que de hecho es un formato universal, pero pues todo esto se debe hacer antes del procesamiento, ¿cierto? Tener todo listo. Entonces, para eso los datos se preparan. Pero la preparación de datos es un paso muy importante para el análisis exploratorio. Después de conocer muy bien los objetivos del negocio, identifica las metas de la organización. Es muy importante establecer el camino que se debe seguir para esta preparación. Entonces, cuando uno prepara los datos, obtiene algo que se llama datasets o sets de datos. ¿Y qué son los sets de datos? Ya es una colección o representación de los datos que están normalmente dados por filas y columnas y que son los que ya podemos introducir en Python para comenzar a hacer nuestro trabajo de depuración. Lo que les decía de eliminar los repetidos, los nulos, los que tienen errores, los que no cumplen, los que finalmente no cumplen el formato, etc. Estos datos se generan directamente de los sistemas de información del negocio o se pueden encontrar como datos abiertos que se descargan de internet o pueden comprarse como ya hemos mencionado. Normalmente las colecciones de datos se trabajan en archivos con extensión .csv, valores separados por comas. Este tipo de archivo permite que se manejen grandes volúmenes de información. La separación por comas se utiliza para la identificación de las filas y columnas, como se observa en la siguiente imagen. Bueno, ya veamos con más calma esta imagen. Bueno, no, aquí ya nos habla Excel. ¿Listo? Entonces, esto ya es un dataset o set de datos. Ya son datos organizados por filas y columnas y que están en esta extensión .csv, que son básicamente, y la clave aquí es que son valores separados por comas. ¿Cómo está en esta foto? Esto ya lo podemos venir e ingresar en Python y Python ya comienza a leer esto. No sé si se alcanza a leer, ahorita les muestro un ejemplito, no sé si se alcanza a ver ahí, a ver si se ve muy pequeño, pero en el primero, bueno, además está en inglés, dice rango, país, nombre, este es mail, es altura en centímetros, altura sería el país, el nombre del país, el promedio de estatura de hombres en centímetros, el promedio de estatura de mujeres en centímetros y en pies está acá, bueno. Entonces como que dice, mira, el primero en Holanda, la estatura promedio de los hombres es 1,83,78, la estatura de las mujeres es 1,70,36, en Montenegro, ahí está, por cada país, cuál es la estatura promedio de hombres y mujeres. ¿Por qué? Pues porque ese es lo que está analizando en este caso, este ejemplo, ¿no? Cuando ya lo preparemos así, ya tenemos los datos para poderlos ingresar a Python. Y eso será lo que vamos a hacer en la próxima sesión. Por ahora, pues lo que estamos viendo es cómo hacer todo este proceso hasta acá. Pero para mostrarles un ejemplo, ustedes lo pueden hacer. Que creo que la guía deja descargar por aquí. Yo no sé si por acá es que está el enlace para descargarlo. Por aquí creo que está el enlace para descargarlo. Por aquí lo buscamos ahorita. Por ahí está, donde pueden descargar este archivo .csv. Hay un ejemplo, o no me acuerdo si es en la guía 2. Si no, pues lo pueden hacer muy sencillo. Miren, yo por acá tengo uno hecho. Ejemplo CSV. Entonces, uno que hace, viene y abre un archivito de texto que se llama clientes.txt. ¿Sí? Cuando yo vengo y le doy nuevo documento de texto, voy a poner este CL rapidito ahí como ejemplo. Clientes que fuera, ¿cierto? Ya es este clientes que tengo acá. Un archivo de texto común y corriente. Y dentro de él, miren, yo aquí tengo un ejemplo que hice yo. Le coloqué nombre, coma, apellido, coma, edad, coma y teléfono. Esas van a ser pues mis columnas, ¿cierto? Voy a tener 4 columnas. Y vienen las filas. Y en la primera fila pues tengo el primer nombre de mi registro es Jorge, el primer apellido es Muñoz, la edad es 40 y el primer teléfono es este.
La segunda fila, el nombre es Ana, el apellido es López, la edad es 30, el teléfono es este. Ustedes pueden hacer este mismo ejercicio ya en su casa. Hacer algo rápido allí, colocar nombre, apellido, a teléfono. Pues yo ya lo tengo hecho porque me demoro mucho haciéndolo, pero ustedes ahí o luego ponen el video. Como yo luego subo la grabación del video a la plataforma, pueden ir poniendo el video en pausa y lo van haciendo. ¿Listo? Colocan unos datos y los correspondientes, ¿sí? De ahí es que luego, si por ejemplo puede ser que este dato falte, que no esté la edad de Ana, que esté así, entonces hay que completarlo o depurarlo o lo que haya que hacer pues para que aparezcan todos los datos completos, ¿sí? Es más o menos de lo que hablamos. Todo ese proceso de las metodologías ASUNDM o Design Thinking tienen que terminar en permitirme generar este archivo con los datos que son los que yo voy a analizar en Python. ¿Listo? Es básicamente como para eso. Entonces, este es el formato CSV separado por coma, lo podemos hacer acá en TXT. Y para guardarlo como CSV, que es este que está acá, entonces yo vengo y en mi caso, pues yo utilizo este Notepad++, no sé si no le sale o lo pueden hacer por Excel, es simplemente el ejemplo. Guardar como, y por aquí sale, ¿cuál es? Si no lo hacemos de Excel, no lo encuentro tampoco. Punto CSV, me perdió. Punto CSV, se me perdió. Bueno, si no hagámoslo de Excel. Creo que no lo tiene. Listo, entonces ya lo tengo aquí, ¿cierto? Esto lo puedo procesar también en Excel, que es lo que nos dice acá cómo se hace. Entonces vamos a ver primero la guía y ya lo vengo a hacer acá como para terminar el material de formación, lo que nos falta. Hasta ahí, entonces ya hicimos lo que nos dice la imagen, ¿cierto? Ya organizamos por país, cuáles son la edad de los consumidores de café, si fuéramos la tienda de café o dependiendo de lo que sea nuestro negocio. Y ustedes, vuelvo y les repito, pueden hacer en su casa este ejemplito sencillo, colocar nombre, apellido, teléfono o los datos que quieran y rellenarlo con la información que quieran. Hay 3, 4 datos, listo. También se pueden ver y editar en programas como Excel. Entonces vamos a ver cómo es así, ya lo paso a hacer. Para visualizar la información en filas y columnas es muy común que los datos suelen presentarse en formato Excel y sea necesario realizar la exportación a CSV. Esos son los formatos en los que queda, miren, ya queda firmemente o en punto .csv o en el punto .xls de Excel. Pero ahorita muestro cómo se hace. La guía lo explica y pues es para que terminemos el material. Si el archivo está en formato CSV y se quiere visualizar Excel, es necesario seguir algunos pasos, por lo que se invita a revisar este paso a paso que está acá. Aquí está cómo se abre este mismo archivo en Excel, cómo se puede cargar planamente o cargar ya en formato Excel. Dice, al abrir directamente el archivo .csv, este se deberá observar de la siguiente manera. ¿Sí? Ahorita lo vemos cómo se ve. Es básicamente lo mismo que teníamos en el punto .txt, ¿cierto? Toda la información ahí amontonada en comas, digámoslo así. Pero por acá nos dice que podemos visualizarlo de otra manera. Entonces, para ello hacemos clic en texto para visualizarlo en filas y columnas. Aquí, como ven, está el icono. Se hace clic aquí, se selecciona acá y está el icono. Y aquí está lo que hay que colocar. Que el tipo de datos está delimitado. Y aquí nos dice con caracteres como comas o tabulaciones que separan los campos, o si hay un hecho fijo y los campos están alineados en columnas con espacios. Como no lo tenemos con espacios sino con comas, pues entonces elegimos este que dice delimitado, ¿cierto? Y entonces aquí, bueno, aquí está como se ve. Aquí le damos clic en siguiente, ahorita lo hacemos, vuelvo y repito. Luego en el siguiente paso hay que seleccionar que fue hecho por comas, ¿cierto? Y miren que al separarlos por comas, él ya lo toma. Miren que acá él lo tomaba todavía todo amontonado en una sola línea. Pero cuando seleccionamos por comas, el Excel ya lo detecta y lo separa por columnas. Bueno, si le da a finalizar y listo, ya lo vamos a ver así. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, finalmente, entonces se da, listo, cuando lo tenemos así, le podemos dar en Excel guardar como, y el Excel nos permite, si este formato que dice .csv delimitado por comas y lo guardamos así. ¿Qué pasa? ¿Para qué hacemos todo esto? Porque puede ser más fácil a veces capturar la información en un archivo de Excel. Que esto podemos tenerla así.
entonces tal vez podamos requerir exportarla a Python. ¿Cuál es el problema? Que Excel no procesa mucha información. Vamos a hacer primero el otro caso de verlo desde cero, que así se entiende mejor. Entonces, listo, ya teníamos este aquí, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Venimos a Excel, lo abrimos desde cero. Abrimos un libro en blanco. En este caso, como la versión es distinta, entonces yo le tengo que dar acá en datos. Por aquí está el texto en columnas. Ah, bueno, pero no los he cargado. Eso creo que no está en la guía. Datos, yo le doy obtener datos de un archivo. Y miren que aquí dice si lo quiero desde un libro Excel o desde un archivo de texto o CSV. En este caso lo vamos a hacer desde un archivo de texto, ¿cierto? El que yo acabé de hacer. El que ustedes tal vez hicieron, si lo hicieron en su casa, pues ahí lo cargan por acá. Venimos hasta donde lo creé. Que era este cliente TXT, ¿cierto? Le doy importar. Esperemos que cargue. Y miren que aquí ya me pregunta lo mismo que decía la guía, solo que la interfaz es distinta. Pero aquí hay, bueno, el delimitador es coma. ¿Qué pasa si le doy que es igualdad? Pues entonces los toman todos amontonados, porque no es un símbolo de igualdad, o no es un punto y coma, o no es un espacio, ¿cierto? Es una coma. Entonces al ponerlo por coma, ya ahora sí lo detecta, como ven, en columnas. ¿Qué limitación tiene el Excel? Miren, el mismo acá nos dice, basado en las primeras 200 filas, en todo el conjunto de datos. Bueno, no sé si esto es una limitación o no, pero en mi experiencia yo sé que el Excel funciona bien como hasta unos 100.000 datos, 200.000 datos, más o menos funcionan como bien. Pero si ya es, por ejemplo, digamos acá en Colombia una EPS que tiene 15 millones de afiliados, ¿se imaginan un Excel con 15 millones de registros? Eso Excel ya... Ah, bueno, y aquí y le damos cargar. Y miren, ya lo carga acá. Bien bonito, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que puede ser que nos puede resultar más fácil tal vez hacer la recopilación de la información en Excel, pero lo que les digo, si es una EPS con 15 millones de afiliados, Excel se bloquea, no permite esa grandísima información o necesita muchos recursos. Eso es lo bueno de Python, que Python se puede procesar en cualquier computador, incluso medianamente casero. Entonces, pues no necesita un computador con las super características, un servidor con las super características. Entonces tal vez puede ser que yo recopile toda la información en Excel y luego aquí le doy archivo, guardar como decía en la guía, acá en examinar. Y aquí sí aparece, miren este que dice CSV, ¿sí lo ven? Que dice, bueno, este es el que dice la guía, CSV delimitado por comas, ¿sí lo ven? Y ya le coloca aquí la extensión .csv. Y bueno, ahí le da a guardar. Y al guardar, entonces, que acá ya lo tengo, para no guardarlo dos veces. Ya miren cómo queda así. Es decir, ya está en el formato que luego podemos introducir en Python. Entonces lo podemos ya dejar así en este formato, o la verdad no sé si deja como TXT, pero bueno, ya este formato ya nos permite hacer, sí, también tiene incluso el de texto, miren. Entonces lo podemos guardar de una vez como texto o como CSV. Lo importante es saber que bien sea el formato texto, que es el ejemplo que hicimos primero, o bien sea el formato CSV, que es más o menos lo mismo, pero acá en Excel, cualquiera de los dos formatos ya lo podemos entrar a procesar en Python. ¿Listo? Entonces, pues hasta aquí. Esto ya es pues como lo que te da el material de formación. Bueno, finalmente, entonces después se debe depurar, ver el total de registro, las variables categóricas, las variables numéricas, ver si faltan datos, pues completarlos o qué se va a hacer, si hay inconsistencias, por ejemplo, si hay datos erróneos, como si en el campo de edad que es numérico hay un variable de tipo carácter, ¿cierto? Puede ser que alguien aquí en vez de 30 puso, no sé, una G y una H o algo así, se equivocó, o aquí puso López y llenó mal esto. Entonces, ¿cómo se va a colocar la edad correcta? Si se va a corregir, si se tiene el registro de la persona para saber la edad en este caso, o si hay que preguntarle a la persona, o si ese dato no es tan necesario tal vez. Bueno, todo eso ya se define dependiendo de los objetivos. Si hay que eliminar valores vacíos, lo que estoy diciendo, si hay que eliminar valores vacíos o nulos, datos que necesiten ser reemplazados o completados, y diseñar un plan con las diferentes opciones
que de implementación puede ser que sobre los mismos datos se puedan realizar dos tipos de análisis. ¿Listo? Entonces, eso es un poco lo que contiene el material de información de esta primera sesión. La metodología AssumeDM, la metodología Design Thinking, algo de matemática y finalmente, cuando ya hacemos todo ese análisis y tenemos, como vimos en el ejemplo del café, la información que queremos analizar, cómo preparamos el dataset o el set de datos, que son esos archivos ya con la información en este formato, que es lo que ya vamos a introducir en Python en la próxima sesión de formación y allá les indicaré cuáles son los comandos de programación, nos vamos a ver un poco cómo se instala la herramienta, cómo se configura, cómo se trabaja y hacer ya los ejercicios pues aplicados para que obtengamos entonces los datos, las gráficas de frecuencias, los valores como la media, la mediana, la moda, etcétera, y podamos entonces tomar decisiones ahora sí, pues con base en los objetivos del negocio. ¿Listo? Entonces, pues eso es el material de formación, lo que teníamos para hoy. No sé si tienen dudas, preguntas, inquietudes, exceptuando de la parte matemática, eso sí no respondo. Lo demás con mucho gusto, si hay algo que haya quedado claro, quieren saber. O si todo está claro, pues podemos dejar la sesión hasta aquí. Les desearía que pasen una feliz noche y ya nos veríamos en la próxima sesión de formación. Ok, profe, muchísimas gracias. Igualmente, Dios la bendiga. Feliz noche. Vale, listo. Bueno, que estén bien. Hasta luego entonces. Vale, María Fernanda, que estén bien, que pasen buena noche. Hasta luego, Miguel. Perfecto. Vale. Hasta luego, muchas gracias. Disculpe una pregunta. Sí, dime. La próxima clase es con el mismo link, ¿cierto? Sí, por el mismo link. Ahí está. ¿Sí? Ajá, ahí está publicado. Se publicará el anuncio también respectivo, ¿no? Igual ahí sale el link, pero es el mismo, sí. Ok, muchas gracias, que tenga buena noche. Bueno, hasta luego, que estén muy bien, que descansen.